Listo. Ya listo. Vamos pues a empezar. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Dejamos para más tarde la revisión de las tareas, pero sí es importante ya empezar prácticamente la parte metodológica del artículo científico, y por donde primero debemos iniciar es por hacer un diseño de la, vamos a decir, de la investigación sencillo, porque el artículo científico pues realmente concentra, vamos a decir, en forma más sencilla un constructo de investigación. A veces el término que se usa es más de constructo que el diseño de la investigación, pero incluso puede ser suplido también por el nombre de las variables, y prácticamente es lo mismo. Si uso lo que Marta nos había dicho, pues tenemos en X. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mario. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? También bien. Tenemos por un lado las pensiones, sí, pensiones, y luego cobertura, y habías dicho una variable mediadora, que serían las condiciones laborales. Sí, condiciones, sí, lo que tú quieres, laborales, económicas, y aquí le puedes agregar las que tú quieras, pero siempre cerrarla. Que lo importante es no dejarla abierto, cerrarla, lo más que se pueda. Bueno, este es un diseño muy sencillo, básico, totalmente básico, que puede hacerse más complejo, desde luego, pero siempre necesitamos, ahorita lo que estamos es una especie de planeación del artículo. Esto después lo desarrollamos tal vez con un modelo, que puede ser el modelo de investigación o diseño del modelo de investigación, o como quieran ustedes ponerlo, y que va en la parte de metodológica, en la parte de métodos. Luego vemos las partes del artículo científico, pero lo que estoy haciendo es cómo ir abordando ya la idea del artículo científico, lo que necesitamos previamente, sobre qué vamos a trabajar. Entonces ya dijimos que podemos poner más complejidades. ¿Sí? La flecha esta significa que hay una relación, entre las dos variables que queremos nosotros demostrar con el artículo científico. Y esa relación, aquí tendríamos que hablar de que, lo voy a poner acá, que esa relación que estamos buscando puede ser una relación cuantitativa, por lo que necesitamos indicadores cuantitativos, o puede ser cualitativa, nada más cualitativa. Y esto es importante desde un inicio determinarlo, es bien importante, y para determinar esto necesitamos saber, para no atorarnos en el futuro, desde ahorita en la planeación, cuáles van a ser nuestras fuentes de datos. ¿Sí está claro? ¿De dónde vamos a obtener los datos? Porque ha sucedido, en muchas ocasiones ha sucedido que ya estamos a punto de terminar, incluso en las tesis. Me sucedió hace unos 2 años con un muchacho que había venido trabajando en su tesis, y bien desarrollada metodológicamente, en un excelente nivel, pero cuando llegó a la parte de capturar los datos, vio que no existían las bases de datos, lo que había dicho, y entonces pues allí tuvo problemas muy serios, demasiado serios. Tuvo que modificar todo lo que había ya realizado de avances. Realmente lo vino prácticamente a perder, a rehacer de vuelta, y bueno, es mucho tiempo perdido. Por eso siempre decimos con mucha anticipación, en esta parte de planeación, podemos decir, del diseño de la investigación, piensen, ¿dónde voy a obtener los datos? Si sea cualitativos o cuantitativos, dependiendo del tipo de investigación, que puede ser datos en fuentes secundarias, que muchas de las veces
fuentes secundarias se recomienda, es decir, concurrir a bases de datos que ya existan. Por ejemplo, INEGI, sí, INEGI, que es el clásico, pero puede ser del Banco de México, puede, dependiendo. En el caso del agua, por ejemplo, puede ser la oficina del agua que tenga el número de usuarios o el consumo de agua potable, el renillo, etcétera, dependiendo. Si necesitamos con esto determinar qué datos ocupamos aquí, en esa planeación, qué datos necesitamos, ¿sí? Qué información, y también aquí qué datos necesitamos, y también aquí qué datos necesitamos, para luego ver, ahorita de momento, en la planeación, ver cuáles van a ser nuestras fuentes de datos. Ya digo que pueden ser fuentes secundarias, o pueden ser fuentes primarias, como serían cuestionarios, entrevistas, etcétera. Para eso, pues revisen allí en métodos, que métodos existen una cantidad de métodos. Sí. Una pregunta nada más. Llamamos para la diferente dependiente y la parte de abajo, ¿cómo que le llamamos? Mediadora. Sí. La Z, esto sería Z, esto sería E, y esto sería X. Estas son variables. Y Z puede ser una variable mediadora. Bueno, yo ahorita estoy poniendo el modelo más sencillo. Tú lo puedes hacer por ejemplo, en vez de pensiones puedes agregarle otra variable aquí, 2 o 3, pero yo lo que recomiendo cuando no tenemos mucha experiencia, no hacer más de 3 variables, no complejizar esto, porque si no, el problema es los datos, la información, ¿sí? Que vamos a tener. Cuando ya son más variables, necesitamos definitivamente softwares. O sea, aún así vamos a necesitar software. Por ejemplo, porque ahorita vamos a ver qué relación vamos a establecer. A ver, no sé si contesté tu pregunta, Mario. Sí, ¿Seguro? Sí, No sé, Marta, si tienes alguna pregunta aquí. ¿No? Bueno, aquí de las fuentes secundarias y fuentes primarias no voy a profundizar en esto, porque pues ustedes ya lo saben, en métodos de que la gran variedad que existen, y claro, varían. Por ejemplo, los focus group, que se usan mucho para el análisis etnográfico, más etnográfico y más cualitativo y menos cuantitativo, ¿no? Entonces, aquí necesitamos saber, en esta relación, se lo voy a poner, ¿sí? Si por ejemplo vamos a establecer una correlación o una regresión, o vamos a decir análisis multinivel, etcétera, etcétera, cantidad de que hay aquí de métodos estadísticos, pero en los cuantitativos siempre necesitamos un modelo estadístico. Entonces aquí la relación, por ejemplo, si la relación es de que decimos las pensiones están directamente relacionadas con la cobertura, si el nivel de pensiones o la aplicación de pensiones está directamente relacionada con la cobertura, algo que tenga sentido, que queramos demostrar, porque aquí queremos demostrar son supuestos. Bueno, aquí voy a señalar esto y es bien importante. En la parte cuantitativa se les llama hipótesis. En la parte cualitativa también son hipótesis, pero la mayor parte coincide en que deben de ser supuestos. En vez de hipótesis, supuestos, usar la palabra supuestos. Hay una tendencia muy fuerte a usar la palabra supuestos en vez de hipótesis en la parte cualitativa, porque como no son datos duros, sino son datos más blandos, entonces, bueno, partimos de supuestos, ¿sí?
Y en parte, la parte cuantitativa, definitivamente que tiene que ser muy dura. Y entonces necesitamos aquí métodos estadísticos. Y no solamente estadístico, sino más bien puede ser algo que ha sido el coco de los muchachos, sí, que es econometría de negocios, por ejemplo. Yo doy esa materia de econometría de negocios y tengo muchos problemas con los muchachos, pero muchos problemas, porque la verdad no tienen los conocimientos básicos, como que pasaron estadística, se ocupa básica, y a veces no saben qué es una media, una mediana, promedios, etc. Y ya cuando llegamos a desviaciones estándares empiezan a complicárseles más, y ya no se diga, con eso simplemente no puedo avanzar a econometría. Entonces ahí me cuesta mucho trabajo, y en un grupo donde hay 2 o 3 que sí conocen y están al nivel, sin embargo el 80% de los muchachos definitivamente no tienen los antecedentes, y es un problema muy fuerte avanzar hacia modelos econométricos más avanzados. Bueno, sobre la validez de los dos métodos, ¿sí?, de las investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas, no hay discusión. Anteriormente pues se privilegiaba, porque era el enfoque positivista, lo cuantitativo. E incluso hay revistas con una orientación totalmente cuantitativa, pero hay otras revistas que privilegian más la parte cualitativa. Aún, por ejemplo, en el caso de gestión administrativa, está muy claro que la principal revista de Journal, precisamente es el Journal, y está dedicado a la parte, al uso de los métodos cuantitativos, artículos con métodos cuantitativos. El review, luego sacaron el segundo, que es el review, y el review está dedicado a trabajos puramente cualitativos, ¿sí? Entonces hay una clara división allí. Sin embargo, puede haber métodos mixtos que traten de las dos, claro que sí, ¿sí?, que traten de los dos, de lo cuantitativo y lo cualitativo. Entre lo cualitativo, bueno, ya lo mencionaba yo, están técnicas de análisis, de investigación, que son más etnográficas. Análisis crítico, por ejemplo, etcétera, etcétera. Son técnicas diferentes, ¿sí? Hay quien dice que los análisis cualitativos son más difíciles que los cuantitativos. Sí, y si alguien domina la parte cuantitativa, se le va a hacer muy fácil trabajar en métodos cuantitativos, porque simplemente tiene datos de pensiones, los datos que quiere poner en correlación o en regresión con los datos de cobertura, y con esos datos mediadores, y prácticamente no tendría mayor problema, ¿sí? Basta depende de lo que la hipótesis establezca, si una correlación o una regresión o un análisis multilineal, análisis multifactorial, etcétera, etcétera, todos ecuaciones se me escapa el segundo nombre, estructurales, las ecuaciones estructurales, pero ahí se requiere un dominio pues muy fuerte de lo que es las técnicas, todas las técnicas estadísticas, tanto las inferenciales como las descriptivas, ¿sí? Y acá se usan otro tipo de, aquí hay una lista interminable. Ahorita que mencioné descriptivas, pues sería el análisis descriptivo, por ejemplo, entre algunas otras técnicas, cantidad de técnicas que existen, y lo mismo allá, pero acá son técnicas basadas más que nada en la estadística,
y en econometría, etcétera. Mientras que aquí tenemos otro tipo de técnicas más cualitativas. En general, esto es para explicar la relación que nosotros siempre suponemos que sería el supuesto, o de hecho hipótesis es un supuesto. Por eso se usa también la palabra supuesto en la parte cualitativa e hipótesis, y se usa la palabra hipótesis más para el aspecto cuantitativo, pero en realidad significa lo mismo. Son supuestos, conjeturas, ¿sí? Decimos, a ver, es posible que suceda esto. Si X sucede, entonces es posible que suceda lo otro. Ese es el principio básico. Si yo me asomo por la ventana y digo, está nublado, y de acuerdo a las condiciones de aquí, del frenillo, etc., puedo conjeturar, es posible que llueva, ¿verdad? Ya estoy ahí lanzando un supuesto, estoy lanzando una conjetura, así de sencillo. Igualmente aquí, ¿sí? Tú puedes lanzar una relación que puede ser más cuantitativa o puede ser cualitativa. Si es cuantitativa, ya sabemos que en una correlación de 0.5 arriba, siempre decimos que existe una correlación directa de 0.5, depende, algunos dicen más todavía, que existe una correlación directa significativa, y cuando te sale arriba de 0.9 decimos que existe una relación directa altamente, este es subjetivo, dependiendo de los autores, altamente significativa en los resultados, ¿sí? Pero los resultados es para comprobar la relación. Entonces en la relación podemos decir, ¿sí?, que por ejemplo conjeturar que las pensiones en el sistema actual existe una relación directa significativa con los niveles de cobertura, por así decirlo, y ahí estamos conjeturando a ver si existe esa relación directa significativa. Si los resultados nos dan arriba de 0.7, vamos a decir en una correlación, entonces decimos que sí existe, se comprueba la hipótesis, ¿sí está claro? Y en el trabajo cualitativo no necesitamos una técnica estadística o una técnica econométrica para medir esa relación, sino que ponemos relaciones más sutiles. Tienen ventajas y tienen desventajas, un método y otro. Por ejemplo, cuando son investigaciones de percepción, se critica mucho que solamente tienen validez por media hora, ¿sí?, en contra de lo que presuponemos que es un avance de la ciencia. Y es cierto, porque vas y le preguntas a alguien con un cuestionario en una escala de Likert, en la escala de Likert, vas y le preguntas algo, y media hora después le preguntas y te da otra respuesta, y entonces, pues ahora sí que la validez queda en entredicho. Entonces por eso dice, es como una fotografía en un momento determinado, que luego cuando quieras validar, bueno, puedes validar estadísticamente con algo de Cronbach, con lo que tú quieras puedes hacerlo, no hay ningún problema. Y sí, estadísticamente te da la estructura, pero considerando que solamente te muestra un momento, en el momento en que hiciste la encuesta, ¿no? Al menos te marca una tendencia, eso es lo importante, te marca una tendencia. Ya cuando tienes en diferentes tiempos seguimiento a una investigación de este tipo y dices, la hago cada año y entonces ya veo las tendencias, bueno, ya implica otro tipo de análisis que sería el análisis tendencial. Hay muchos de esto, yo tendría que explicar todo esto, pero
Ustedes lo van a ver sin duda en otras asignaturas, en otras materias y sin duda lo han visto. Pero en general es lo que tendría que señalar para esto. Tal vez algunas otras cuestiones, pero sobre la marcha lo iremos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Mario? Apenas me estoy adentrando. Apenas estás adentrando. No, con confianza. A ver, ¿sí quedó claro esto más o menos? ¿O no quedó claro? Sí quedó claro. Sí quedó claro. ¿Alguna pregunta, Arturo? No, todo en orden. ¿Todo en orden? Sí. Perdonen que haga así los esquemas, el mapa mental, pero a mí me ayuda mucho. Sí, sin embargo, pues aquí quedó claro, ¿no? A mí lo que me interesa es una fase, les digo, estamos en la fase primera de tener idea a dónde va nuestro trabajo, dónde va a ir, o sea, nos va centrando en nuestro trabajo. Este es un trabajo que tenemos que hacer de gabinete, definitivamente, para ir planeando nuestro trabajo. ¿Qué es lo que queremos hacer con el trabajo? ¿Qué es lo que debemos? Sí, entonces necesitamos algo como esto. En tu caso, una tesis, bueno, pues básicamente es lo mismo, pero desde luego que tienes que implicar no solamente variables, y de una vez voy a esto. ¿Lo podemos ampliar más? Sí, claro. Yo siempre pido que hagan una tablita en donde venga la variable, y en este caso tenemos 3 variables. Ponemos, bueno, ahorita déjenme hacer la tablita. No quisiera borrar porque no han llegado los demás y pues después se lo van a perder. Esto, variable, luego aquí sería la descripción de la variable, que ahorita les digo cómo se hace. Luego tendríamos las dimensiones y los indicadores. Esa tablita es esencial, es básica para la parte de planeación. Aquí voy a usar como ejemplo una, que sería la Z. Salud. Gracias. Porque me ayuda a explicar más fácilmente la Z. Entonces, yo le pongo aquí Z, condiciones. Sí, y la describo, que es la Z. Claro, iría la X, iría la Y. En la descripción, no la pongo ahorita, la voy a poner una vez que revise la literatura. Y que la literatura llegue a determinar cómo la voy a describir, cómo la voy a definir, cómo la voy podemos decir, a conceptualizar esa variable. ¿Es lo que se llama como criterios operacionales o algo así? Bueno, de aquí, gracias, de aquí entra la operacionalización de las variables. De aquí. Es como la antesala, pues, para... Esto es lo primero. Ahorita lo vemos si quieres. Es que como... Sí. Esto es el prerequisito. Gracias, te me adelantaste mucho. Pero este es el prerequisito y este es básico para poder operacionalizar tus variables. ¿Sí? ¿Marta? ¿Sí? Entonces, ¿por qué puse X? Z, porque aquí ya me estás diciendo cuáles son las dimensiones. Y una dimensión es la laboral, otra me dice que es la económica, no sé si tengas otra. Tú me dices aquí qué dimensiones vas a considerar, aquí, ¿qué me estás diciendo? Condiciones laborales, económicas, etcétera. De acuerdo a su región. ¿De acuerdo a qué? ¿A la región? Regionales, sí. Tú vas a hacer el diseño, nomás te recuerdo, cuando pongas esto, vuelvan a esto. Es decir, a ver, ¿tengo datos o no los tengo datos? ¿Sí? ¿Cómo los voy a obtener? ¿Mediante fuentes secundarias o mediante encuestas, etcétera? Que tendría que muestrear, que tendría que hacer un montón de cosas, ¿no?
Entonces, por eso, desde ahorita, ese es el punto. Por eso estamos en una fase de planeación. El punto es ver, a ver, qué tan factible es que lo que voy a trabajar tenga los datos accesibles y no tenga que sufrirle mucho. Porque puede ser muy bonito tener aquí, por ejemplo, otro tipo de datos, otro tipo de información, pero que requieren en tus dimensiones, pero que luego te cueste un montonal de tiempo, de esfuerzo, de dinero, etcétera. Y con las cargas que tenemos en docencia, etcétera, pues es imposible hacer todo este trabajo, ¿no? Entonces sí es importante, por eso les digo, todo esto es una especie de fase de planeación del artículo previo para ver si es factible entrar al artículo. Si no, mejor ni le entremos. Si yo no tengo acceso, vamos, si son datos financieros que las empresas no me van a dar, aunque haga encuestas, aunque haga cuestionarios, entrevistas, y si no es tener una base de datos que sea confiable, pues ¿para qué meterme en ese rollo? ¿Sí? Mario, perdón. Hablaba de esta parte de la prevención y del tiempo, y ahorita me surgió una duda. ¿Cuánto tiempo en promedio se hace un artículo? Pues depende. ¿Qué tan amplio debe ser el estudio para poder publicar? Depende de la dedicación. Aquí, y qué bueno que hiciste esa pregunta, depende de la dedicación que tengas y también de tus datos. Tú ya tienes tus datos en tus bases de datos. Yo, por ejemplo, por eso les digo, no suelto, lo dejé allá en la oficina de mi computadora, porque ahí traigo bases de datos que yo voy encontrando, esto me va a servir para esto otro, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo necesite eso, yo ya sé dónde los tengo para los proyectos que traigo con la Unión Europea. Entonces, ese es el gran problema. Muchas de las veces te puedes tardar meses vamos, si vas a hacer encuestas, entrevistas, etcétera, pues olvídate, ahí te quita meses. Sí, a eso me refiero, porque puede haber estudios que nada más sean casi de información de bueno, y que pueda si comparar. tienes fuentes secundarias, de hecho es más recomendable muchas de las veces. Nosotros, a estudiantes de maestría y de doctorado que están en el PNPC, les damos privilegio a no porque sea lo ideal, sino por el tiempo que tienen para agilizar, porque si no, ahí te puedes pasar años y años, y cuando ya estás tabulando los datos, pues resulta que esos datos ya no funcionaron porque se quedaron rezagados, etcétera, ¿no? Entonces, siempre lo más recomendable cuando vas a escribir algo rápido tendría que ser fuentes secundarias. Pero ¿dónde puedo localizar esa información que necesito? En función de eso, cuando haces este despliegue, ¿sí? ¿Dónde puedo localizar esa información? Si no, pues si vas a hacer investigación primaria o qué sé yo, pues necesitas tiempo, recursos, o sea, necesitas colgarte a un proyecto de CONACYT o de alguien que te esté financiando, ¿sí? Porque entonces si no, ¿de qué vas a comer? Más bien tu familia, ¿de qué va a comer, no? Si tú tienes que estar frente al grupo, etcétera. No sé si. Sí. Ahora, viene lo fuerte. Por cada uno de estos hay que poner indicadores bien precisos con lo que vamos a medir. ¿Sí? Fíjate bien. Vamos a partir a la inversa. A ver, la parte laboral. ¿Qué indicadores necesito? Por ejemplo, población económicamente activa. Exactamente. Ese es un dato. Población económicamente activa de donde lo haga. Hay algo que olvidé. Fíjense, les dije, me iba a ir acordando de cosas. Hay algo que olvidé, que es bien importante. Chequen esto, porque es un error que se comete en todos lados. Las hipótesis o los supuestos de investigación nunca es el primer error que cuando yo veo una tesis, nunca se contextualizan. Son los objetivos de investigación los que se contextualizan. Donde puedes decir, el objetivo es explicar, es demostrar o analizar, depende del verbo que uses, la cobertura del sistema de pensiones
las condiciones laborales, económicas actuales, etcétera, ya dices, municipio de Fresnillo, en la ciudad de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, hasta entonces contextualizas en el objetivo, pero no las hipótesis, nunca las hipótesis contextualizan, por una razón. Se va a la afirmación directa, nada más de la hipótesis. Sí, el supuesto, no tanto como afirmación, porque siempre tienes que decir en términos de supuestos o en términos de cuestionamientos. ¿Será posible esto? Tú, por ejemplo, mira, te lo voy a poner muy sencillo, explicándolo así como lo explico a veces a los chicos. Le digo, tú ves dos personas, un hombre y una mujer, que siempre andan juntos, y la gente empieza a conjeturar, somos muy dados. Ah, es que son amigos. Ah, es que son compañeros de trabajo. Ah, es que son amantes. Ah, es que... A ver, ahí se la lleva, ¿no? Hasta que no demostramos de que efectivamente tienen una relación. ¿Cuál es la relación que ellos tienen? Todo lo demás son supuestos, son conjeturas. El gran problema es que esos supuestos, esas conjeturas, creemos, y ahí tiene que ver con el principio general de ciencia, lo damos como verdad. Y esos son los graves errores que existen en la ciencia. Por eso, ninguna hipótesis ni ningún supuesto se contextualiza, porque iríamos en contra de los principios generales de ciencia. Y es que una hipótesis o un supuesto son parientes muy cercanos a los principios generales de ciencia, que son universales, que tienen que ser objetivos. Universal quiere decir que se aplican aquí en China y en cualquier lado. Sí, que son objetivos, o sea que realmente si decimos ya Fresnillo ya estamos objetivando. Entonces, en los objetivos de investigación sí podemos contextualizar, pero no podemos contextualizar en las hipótesis ni en los supuestos, porque son parientes muy cercanos de los principios generales de ciencia, y la ciencia es universal, es objetiva, etcétera, etcétera. Tiene que cumplir una serie de requisitos para que realmente sea científico. Entonces, por esa razón, Mario, tampoco podemos decir eso, una afirmación, no son afirmaciones. Porque si ya lo haces afirmación, pues ya para qué investigas. Ya estás. Si dices, esa pareja, sí, son amantes, ya estás afirmando. Ya para qué investigues. Entonces, ¿cómo debería ir esa hipótesis? Es posible que esa relación y tal vez describir las posibles conductas. Hay posibilidades, se vendan juntos, etcétera. Hay posibilidades de que sean amigos, o que sean compañeros de clase, o que sean amantes, etcétera, ¿no? Pero en el momento que afirmamos ya nos regamos, porque ya estamos ya estamos generalizando. Y cuando generalizamos ya es un principio de ciencia de objetividad, ¿no? Y parsimonia. Entonces decimos, no, espérate, no podemos afirmar. Si ya afirmas algo como una hipótesis, Mario, pues ya para qué ocupas hacer investigación, ya resolviste tu problema. Si yo veo a la parejita, en el caso de un plan, mira, andan siempre juntos, es posible que sean amigos, es posible que sean novios, es posible que sean compañeros de clase, es posible que sean amantes. Pero cuando es que son amantes, pues ya estás afirmando, ya no ocupas investigar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que usamos en los supuestos o en las hipótesis, porque no son afirmaciones ni son negaciones, sino simplemente son cuestionamientos que hacemos. ¿Sí? Hasta no demostrar. Está nublado, es posible que llueva. Aunque algunos dicen, va a llover. Mi abuelito, en paz descanse, en la sierra, todo el mundo decía, va a llover hoy. Y estaban afirmando, va a llover hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas nubes. Y me acuerdo que mi abuelito, sin tener nada más la pura experiencia, el conocimiento empírico, decía, no llueve, aunque esté nublado. ¿Por qué, abuelo? Porque mira, hay mucha corriente de aire para aquel lado. O sea, introducía otras variables, y entonces, pues, que dejaba en ridículo a quienes afirmaban que iba a llover ese día. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que estamos usando. Hay que hacerlo siempre en forma de cuestionamiento. Siempre las hipótesis y los supuestos serán cuestionamientos. No podemos hacer afirmaciones ni negaciones extravagantes,
porque en automático ya estamos acercándolo a un principio general de ciencia. Y entonces las hipótesis... Porque hay autores que manejan incluso las hipótesis nulas. Sí, pero las hipótesis nulas y las alternas, H0 y H1, ¿sí? Yo no las uso porque no tiene caso, o sea, la H1 se hace positivo. Sí, fíjate bien, ¿cómo se escribe? Si X sucede, entonces Y. Y la H nula, o sea, la hipótesis nula es si X sucede, entonces no. Sucede Y, lo opuesto. O sea, sinceramente, yo nunca lo hago así porque, pues es lo mismo. Finalmente, si hacemos un cuestionamiento, ya sea, ahora sí, ahí sí te entiendo, ya sea en forma positiva, o sea, que sería la hipótesis alterna, si X sucede, entonces Y, o si lo hacemos en forma negativa, no sucede, pues prácticamente lo mismo. Con cualquier cuestionamiento que hagamos nos va a llevar a un resultado, ¿sí? Nada más, bueno, pues lo hacen por sistematización, porque entonces si no son amigos, pues es otra cosa. ¿Sí está claro? Pero cuando evitamos este sí y decimos ya son, o sea, afirmamos, entonces tenemos ese problema. Es un problema epistemológico, se llama epistemología, la ciencia que está detrás de esto. Entonces, aquí lo que quiero comentarles dos cosas. Primeramente, las hipótesis y los supuestos nunca se contextualizan, porque los hacemos particulares y iría en contra de los principios de la ciencia, que la ciencia es universal, es objetiva, es general, etc. Nunca, y segundo, son supuestos, no son afirmaciones ni son negaciones, son supuestos. Es posible que, sería la palabra correcta, pero aunque no lo digamos, pero se entiende, es posible que esto, si esto pasa, entonces esto otro. Pero tenemos que comprobar que exactamente es. Y podemos redactarlos como hipótesis alternas, que sería redactar ese supuesto en forma positiva, y si no es blanco es negro, etcétera. Si no es X, entonces es otra cosa. Si no es Y1, entonces Y2, etcétera. Pues nos da la hipótesis nula, ¿sí? La alternativa nos daría una comprobación afirmativa, ahí sí estaríamos de acuerdo, una comprobación alternativa. Entonces, si no es lo alternativo, pues entonces es lo negativo. O pasa otra cosa. O pasa otra cosa, sí. Sí, pasa otra cosa que sería ya meter otras, pero con una es suficiente. Yo nunca, o sea, es complejizar el problema. Pero volvemos, entonces, tenemos allí la dimensión laboral. Ok, ¿qué indicadores, aparte de la población económicamente activa, necesito saber de? Tal vez población trabajadores formales e informales. La formalidad y la informalidad nos dicen mucho sobre el aspecto laboral. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos listando formal contra informal. Vamos listando con qué indicadores vamos, fíjense bien, si lo vemos en retrospectiva, con qué indicadores vamos a medir esta dimensión. Y no meter otras cosas que de nada nos van a servir, como adornos así, como parches. No, tenemos que ser muy concretos. Igual para la económica, ¿qué indicadores necesitamos para la económica? ¿Sí está claro? Y ahorita vamos a ver algo muy importante. Bueno, Mario, tu pregunta era muy buena. Hasta aquí es básico, pero de aquí, voy a borrar esa parte, cuando operacionalizamos, tú dijiste, ¿cuándo pasamos a la fase de operacionalización? Bueno, yo no quería meterlo ahorita, pero es importante que sepan que hay la continuidad de esto.
Cuando ya estamos muy avanzados y que tenemos que hacemos la revisión